Prepárate para desafiar lo desconocido en un viaje hacia los rincones más oscuros del misterio. En este canal, la realidad se desdibuja y la verdad es más intrigante que la ficción. Desde criaturas míticas hasta fenómenos inexplicables, exploraremos juntos los enigmas que desafían toda lógica. ¿Estás listo para conocer lo inexplicable? Únete a nosotros en esta búsqueda de respuestas en un mundo lleno de misterios sin resolver. Número 8. En los rincones más oscuros y profundos de los bosques de Norteamérica, se murmuran historias aterradoras sobre una criatura gigantesca y esquiva. Pie grande. Desde tiempos ancestrales, los nativos americanos han hablado de encuentros con este ser, describiéndolo como un homínido colosal, cubierto de un espeso pelaje y con ojos que parecen mirar directamente al alma. Exploradores y aventureros han captado visiones fugaces de su existencia. Huellas enormes impresas en el barro, gruñidos inquietantes resonando en la penumbra del anochecer, y sombras ominosas que se deslizan entre los árboles. Los testigos hablan de una inteligencia inquietante y una capacidad sobrenatural para eludir cualquier intento de captura. Además, la búsqueda de evidencia de miles de personas que han intentado capturarlo en video han sido fracasos tras fracasos. Existen ciertos metrajes que hasta hace poco se lograron desenmascarar revelando que eran disfraces y actuaciones muy bien elaborados. De manera que hasta la fecha solo existen relatos de supuestos testigos que lograron ver a Pie Grande, pero nada sólido que indique que dichos relatos son verdaderos. La ciencia sigue dividida, pero las leyendas no desaparecen. ¿Es Pie Grande un vestigio de una era olvidada, un guardián de secretos antiguos o simplemente una creación de nuestras mentes? Cada crujido en el bosque, cada susurro del viento entre las hojas, nos deja con una inquietud. ¿Qué horrores acechan en las sombras del bosque? ¿Es posible que Pie Grande realmente exista, vigilándonos desde la espesura con intenciones desconocidas? ¿Qué sucedería si Pie Grande es algo más de lo que podemos imaginarnos? ¿Qué tal si Pie Grande es el último de una antigua raza que gobernó la Tierra hace millones de años? Número 7. En las nieblas espesas del Londres victoriano, un hombre se susurraba con terror: Jack el Destripador. Este asesino en serie, cuya verdadera identidad permanece envuelta en sombras, acechaba las calles del barrio de Whitechapel en 1888, dejando un rastro de muerte y misterio. Con una increíble precisión quirúrgica, mutilaba a sus víctimas, mujeres marginadas de la sociedad, sembrando pánico en cada rincón de la ciudad. Los investigadores se encontraron con cartas inquietantes, supuestamente del propio Destripador, llenas de burla y desprecio, segaramente como un tipo de pasatiempo de aquel sujeto enfermo. La brutalidad de sus crímenes y la habilidad para evadir la captura han convertido su historia en un enigma indeleble. Se sospechaba de médicos, como el Dr. Francis Tumblety, y de nobles, como el príncipe Alberto Víctor, Francis Tumblety, un curandero y charlatán, Montague John Rood, un médico y cirujano, Leslie Williams, una mujer que vivió en Whitechapel. Aunque tan solo se trataron de 5 víctimas, la manera en que se ejecutaron todas y cada una de ellas señalaba que no era cualquier aficionado, sino que en realidad era alguien que para la época conocía muy bien de la anatomía humana, razón por la que solo ciertas personas eran sospechosas. Cada pista, cada testimonio, se entrelaza en una maraña de sospechas y teorías sin resolver. ¿Era Jack un médico loco, un noble encubierto, o alguien más cercano a sus víctimas de lo que se podía imaginar? La verdadera identidad de Jack el Destripador se ha perdido en el tiempo, alimentando leyendas y especulaciones. Aunque en la actualidad se ha intentado descubrir quién era Jack el Destripador, se usaron métodos forenses actuales, pero la falta de pistas frescas y elementos vitales para una buena investigación hacen que intentar solucionar ese misterio sea algo imposible.
En la oscuridad de Vitechapel, su sombra aún se cierne, recordándonos que algunos misterios nunca encuentran respuesta y que el mal puede esconderse detrás de cualquier rostro. Número 6. En marzo de 2014, el vuelo Malaysia Airlines 370 desapareció en el misterio. Con 239 personas a bordo, la aeronave simplemente se esfumó de los radares en su ruta desde Kuala Lumpur a Pekín. ¿Cómo puede un avión moderno, en pleno vuelo, desaparecer sin dejar rastro? Las teorías proliferaron, desde fallas técnicas, secuestro por parte de algún grupo e incluso hasta el rapto alienígena. Las investigaciones se extendieron por vastos océanos y densas junglas, pero ningún rastro concreto emergió. Algunos fragmentos de escombros aparecieron en costas lejanas, pero nunca lo suficiente como para descifrar el enigma. Se especuló sobre ciberataques, interferencia extranjera e incluso teorías de conspiración. ¿Qué sucedió realmente en el vuelo MH370? Existen ciertos videos de supuesta evidencia donde uno de los pilotos anuncia a torre de control que hay objetos que los rodean y que vuelan de manera errática, pero al final dice que aquello no es humano. Otra prueba que aún continúa en análisis es la de una grabación de una base militar que logró enfocar al avión siendo rodeado por ovnis. La incertidumbre persiste, alimentando debates y alimentando pesadillas. Cada posible pista se convierte en un callejón sin salida, dejando a los familiares de las víctimas sumidos en la desesperación. El vuelo MH370 se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, recordándonos la fragilidad de la tecnología y la capacidad de la naturaleza para ocultar sus secretos más oscuros. Años después, el avión sigue perdido en algún lugar del vasto y misterioso Océano Índico, una sombra que nunca será completamente iluminada. Número 5. En los oscuros confines de Siberia, en 1908, un evento asombroso dejó al mundo en vilo. Una explosión en la atmósfera, conocida como el evento de Tunguska, desató una fuerza tan inmensa que arrasó bosques y estremeció la Tierra. Las explicaciones convencionales sobre un simple impacto de meteorito parecen insuficientes para explicar la magnitud del caos desatado. ¿Qué ocasionó realmente esta catástrofe cósmica? Algunos sugieren que fue el resultado de experimentos militares ultrasecretos, manipulaciones de tecnología alienígena o incluso la apertura de portales a dimensiones desconocidas. Teorías aún más extravagantes hablan de la intervención de entidades cósmicas o la manifestación de fuerzas más allá de nuestra comprensión. El misterio del evento de Tunguska sigue sin resolverse, envuelto en un halo de enigma y especulación. ¿Fue un simple accidente cósmico o un evento planeado por fuerzas más allá de nuestra comprensión? La verdad, perdida en las sombras del tiempo, sigue eludiendo a la humanidad, alimentando la imaginación y la incertidumbre, y al día de hoy y por muchos años más, seguirá siendo uno de los grandes enigmas de este planeta. Número 4. El incidente del Paso Dyatlov. En los gélidos parajes de los Montes Urales, en 1959, un grupo de excursionistas se embarcó en una travesía que se tornaría en tragedia. El incidente del Paso Dyatlov, como se conoce, dejó un rastro de misterio que perdura hasta hoy. Después de establecer su campamento en la ladera de la montaña, algo horrible sucedió. Los 9 excursionistas fueron encontrados muertos en circunstancias inexplicables. Sus tiendas de campaña estaban desgarradas desde adentro, como si hubieran huido de algo aterrador. Algunos cuerpos mostraban signos de trauma extremo, mientras que otros parecían haber muerto de hipotermia. Pero lo más desconcertante fue la ausencia de explicación lógica para lo sucedido. ¿Qué ocurrió realmente en el Paso Dyatlov? ¿Por qué salieron de sus tiendas sin abrigo a congelarse con la baja temperatura del lugar?
¿Qué fue lo que vieron para que salieron corriendo despavoridos de miedo de semejante forma? Teorías van desde avalanchas hasta encuentros con criaturas desconocidas o incluso experimentos militares secretos, aunque la teoría que más toma fuerza es la de posible contacto con razas extraterrestres, pues según algunos informes secretos, en la zona hallaron ciertas cantidades de radiación. La verdad sigue oculta en las inhóspitas laderas de los Urales, desafiando la razón y alimentando la intriga. Número 3. En las tranquilas tierras de Taos, Nuevo México, un misterio zumba en el aire, un fenómeno conocido como el zumbido de Taos. Residentes locales y visitantes han informado durante décadas de un zumbido de baja frecuencia que solo un selecto grupo de personas puede percibir. El sonido, similar al motor lejano de un barco, no tiene una fuente clara. Es una ilusión auditiva, el eco de alguna actividad industrial o quizás algo más siniestro. Aunque se han realizado investigaciones, ninguna explicación satisfactoria ha sido encontrada. Algunos habitantes de Taos afirman que el zumbido causa insomnio y malestar, mientras que otros lo consideran simplemente parte del ambiente de la región. Se cree que este zumbido puede ser el resultado de una prueba militar, alguna prueba de alguna arma o mecanismo militar ultra secreto. Otros más piensan que puede tratarse de algo más místico y oscuro, como que las personas que logran oír el zumbido son gente que de alguna manera han pactado con el demonio y que aquel zumbido es solo el recuerdo de una deuda pendiente que tienen con el mismo demonio. ¿Es el resultado de alguna tecnología secreta o una manifestación inexplicable del entorno natural? El zumbido de Taos permanece como uno de los enigmas más inquietantes de la zona, desafiando la comprensión humana y alimentando teorías conspirativas. Número 2. En la remota isla de Pascua, los enigmáticos Moai guardan secretos que desafían la lógica y la historia convencional. ¿Cómo se tallaron estas monumentales estatuas y cómo se transportaron a lo largo de la isla? Las explicaciones arqueológicas son insuficientes para explicar su magnitud y precisión. Algunos teóricos sugieren una influencia extraterrestre, argumentando que las técnicas necesarias para tal construcción exceden las capacidades de la antigua civilización Rapa Nui. De manera imaginativa se ha mostrado que usando una gran cantidad de cuerdas y personas, se pueden hacer caminar a estos enormes monumentos tambaleándolos de un lado al otro para que caminen por sí mismos. Pero, la pregunta principal es, ¿quién los hizo y por qué los hizo? ¿Podrían los Moai ser legado de una avanzada civilización perdida o incluso de visitantes de otros mundos? Sería una respuesta que encajaría en muchos aspectos, ya que no solo el tallado de cada monumento, el traslado hasta partes donde las cuerdas y las personas no podría acomodar a dichos Moais de la forma en que están, y finalmente, hay un total de aproximadamente 887 Moais identificados en la isla. La distribución de los mismos es que todos miran hacia el interior de la isla, mientras que solo 7 de ellos miran hacia el océano. ¿Qué significa eso? ¿Por qué elaborar algo que siglos después solo dejaría dudas e incógnitas? Además, la alineación de los Moai con los solsticios y equinoccios sugiere un conocimiento astronómico sofisticado para una cultura aparentemente aislada. ¿Fueron los antiguos habitantes de la isla guiados por una sabiduría más allá de su tiempo o recibieron ayuda de fuentes desconocidas? Los misterios de los Moai de la isla de Pascua continúan intrigando a los investigadores y alimentando teorías conspirativas sobre su verdadero propósito y origen. Número 1. En las brumosas aguas del lago Ness, donde las sombras se entrelazan con los reflejos de la noche, se yergue la enigmática figura del monstruo ancestral. Desde el misterioso avistamiento de Angus MacDonald en 1934 hasta los relatos más recientes como el de septiembre de 2023,
Un usuario de TikTok publicó un video que mostraba una forma oscura y alargada moviéndose bajo la superficie del lago. Las aguas del Ness han sido testigo de un constante desfile de testimonios sobre esta criatura esquiva. Es una reliquia de un pasado olvidado, una manifestación de lo inexplicable o quizás una farsa maestra. Las teorías abundan, desde la más conocida de que se trata de un posible plesiosaurio que encontró la forma de sobrevivir en el lago, hasta otras más desconcertantes, como que dada la forma del fondo del lago y las bajas temperaturas, hace posible que se abran portales espaciales con el pasado prehistórico, en donde aquellas criaturas logran pasar los portales temporalmente hacia esta época para ser vistos ligeramente y luego volver a su época por el mismo portal. Personal científico usando métodos actuales de investigación en las partículas de agua y ADN del mismo lago, han dicho que efectivamente hay animales de gran tamaño en el lago y que posiblemente el monstruo sí existe aunque no es lo imaginamos. Estos científicos dicen que el verdadero monstruo se trata en realidad de una anguila del lago, solo que ésta tiene algún tipo de gigantismo y que ha logrado crecer de manera descomunal, generando los avistamientos que tantas personas han tenido durante años. Sobra decir que la foto más famosa y popular del monstruo es en realidad una farsa, un fake bien elaborado que perduró por décadas para aumentar la popularidad del sitio y así volverlo una zona de alto turismo. Sin embargo, existen personas que continúan afirmando que el monstruo se trata efectivamente de un plesiosaurio o alguna criatura bastante similar, ya que sus avistamientos no concuerdan para nada con los de una anguila de enorme tamaño. Cada narración, cada encuentro, alimenta el mito y profundiza el misterio, convirtiendo al lago Ness en un epicentro de especulaciones y teorías conspirativas. A pesar de los esfuerzos por revelar su secreto, el monstruo del lago Ness persiste como un enigma insoslayable, susurrando antiguos secretos que se resisten a ser descifrados, tejiendo un velo de incertidumbre que envuelve a los valientes que se aventuran en sus aguas. Si deseas explorar más enigmas y misterios del mundo, suscríbete al canal para estar al tanto de nuestras investigaciones. Somos Noche, tu canal de misterio.